Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a este programa de nuestro patrimonio en línea y en esta ocasión platicaremos sobre la antigua hacienda de Buenavista, que es la actual sede de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, al sur de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Esta investigación surgió porque hace años descubrí lo poco que datos que disponíamos respecto a los primeros 300 años de esta histórica hacienda, y en algún momento me encontré estas imágenes, que es un croquis de la antigua hacienda fechado en 1828. Lo encontré en la oficina del rector, entonces rector de la universidad, y también en una publicación de la cual solamente se hablaban 3 páginas al respecto. Me pareció una imagen muy interesante, sobre todo por incluir entre sus elementos la casa grande con su capilla, el molino, una casa de peones, la calle que iba a Buenavista. Pero lo más interesante, y eso me hizo sospechar, fue el hecho de encontrar una capilla en la casa grande. Después, analizando el tipo de letra, descubrí que esto no era de época, que era una reconstrucción hipotética, y el norte, pues, es típico de los nortes que hacen los arquitectos, y esta es una vista aérea de esta reconstrucción hipotética, de la cual había elementos que yo dudaba de su existencia. Así que empecemos, obviamente, por el principio. Eh, Perteneció esta hacienda al marquesado de Aguayo, y en alguno de sus inventarios, que es este, si no me equivoco, de 1762, que se encuentra en el Centro Cultural Vitolesio Robles. En las diferentes menciones que hace de Buenavista, lo menciona como la labor. En ningún momento aparece con el nombre de hacienda. No es sino hasta ya mediados, la segunda mitad del siglo XIX, cuando es considerada como una hacienda. Para el marquesado de Aguayo, no, no llegaba a tal categoría. Y esto nos permite, nos obliga a preguntarnos qué es una hacienda. Una hacienda es una finca agrícola que constituye una unidad productiva prácticamente autosuficiente y con una organización compleja. Se compone, obviamente necesita el casco o núcleo de vivienda, se llama casco, que incluye la casa grande, vivienda de peones, capilla, cementerio y otros elementos como talleres, carpinterías, herrería, obraje, curtiduría, no necesariamente todas de ellas, también galeras o trojes, ya sea para trilla, para la alta trilla y el aventadero, es cuando estamos hablando de granos, corrales, abrevaderos, infraestructura hidráulica como norias, represas, canales, estanques, a veces también molinos. Y la casa grande, a veces encontramos algunos elementos defensivos. Ese es el caso de eh, la hacienda de San Lorenzo, en Parras, Coahuila, donde encontramos algunos baluartes y elementos defensivos, donde tenemos inclusive algunas troneras para disparar, portales, como el caso de Rancho Nuevo, al sur del municipio de Saltillo, y sobre todo divisaderos, este elemento que nos permite observar a la distancia el camino real, no solamente los niveles del agua, como en el caso de Torreón, los caminos, los campos de trabajo, de cultivo, lo que están haciendo los peones, obviamente el agua, etcétera. En el caso de la invasión o el ataque de bandoleros, indios o revolucionarios. Obviamente, considerando esto, debo decirles que también es una cuestión de prestigio. Para el marquesado de Aguayo, que tenía haciendas muy grandes como General Cepeda, Antigua Patos o Parras mismo, la hacienda del Rosario, Buenavista era solamente una labor.
Pero para los saltillenses siempre consideraron en los censos a Buenavista como una hacienda, porque no era lo mismo ser considerado un, un ranchero, como un rancho, a ser considerado un hacendado. Entonces era una cuestión de prestigio el hecho de llamarle hacienda a tu finca de trabajo, finca agrícola por lo general, aunque pueden ser también fincas ganaderas o manufactureras, como en el caso de Parras, que de Hacienda del Rosario, que manufacturaba licores, vinos, o en el caso de Patos, que tenía un obraje para su manufactura, que ya hemos platicado con anterioridad. La primera mención que tenemos de la Hacienda de Buenavista es esta. Es un libro de los documentos para la historia de Coahuila que se conserva en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, perteneciente a la familia Sánchez Navarro, que habían heredado esto del marquesado de Aguayo. Es una transcripción del siglo XVIII, de 1772, de un documento de 1578. Y dice, el capitán Alberto del Canto, alcalde mayor de la dicha villa, o sea, del Saltillo, en el repartimiento que hizo de tierras y aguas para los vecinos y pobladores de la dicha villa, señaló y repartió para sí mismo 3 caballerías de tierra para labor en la cañada que está junto a la Ciénega Grande, que es en la entrada de aquel valle y en los autos, junto a un ojo de agua que se llama de los Alisos. Lo primero, está entrando del valle, al valle de Saltillo, obviamente, allá, y está junto a una ciénega grande, junto al agua que llaman de los Alisos. Los Alisos es un tipo de árbol. Ya ubicaremos la ciénega. Y bueno, repartió 3 caballerías de tierra. Una caballería de tierra consta de casi 42.8 hectáreas, por lo tanto, la donación de Alberto del Canto, asimismo, equivalía a 128.4 hectáreas. Si una hectárea corresponde a un cuadrado de 100 metros por lado, la propiedad consistía al equivalente a un rectángulo de 1 por 1.2 kilómetros por lado aproximadamente. Para 1599 encontramos este documento también del Centro Cultural Vito Alessio Robles. Dice, el capitán Alberto del Canto, alcalde ordinario y vecino de la villa del Saltillo, vendió al dicho general Francisco Urdiñola la estancia de labor que llaman de Buenavista. Ojo, la primera vez que se menciona con ese nombre, ya más de 200 o 400 años, con 5 caballerías, antes eran 3, recuerden, las 3 estas, de merced, o sea, le fueron donadas vía el rey, y las 2 por donación de Manuel de Mederos, las cuales dichas caballerías de tierra están en el libro de Cabildo de la dicha villa, el libro que ha desaparecido, y asimismo unas casas de morada, por primera vez se mencionan casas, corrales y huerta, con 4 días de agua cada mes, de toda la que era de Juan Alonso. Ojo, estamos hablando de, primero, de una donación de Manuel de Mederos y que disfruta de agua de Juan Alonso. Y toda el agua de la dicha estancia, que está dentro de la propiedad de Buenavista, como consta en la dicha escritura de donación, su fecha en la dicha villa del Saltillo y 9 días del mes de noviembre de 1599 años, por ante mí, Juan Bautista García, bla, bla, escribano público. Tenemos aquí un primer documento donde nos dice que en el lapso de 1578 a 1599, o sea, 21 años, Alberto del Canto construyó casas de morada, casas probablemente para un administrador y para los peones, corrales y huerta. Eso es un dato interesantísimo, como la huerta va a estar asociada directamente a la casa principal por siglos. Es una reconstrucción hipotética también, elaborada por mí mismo. Permítanme ubicarme, es la parte sur de Saltillo, el norte ve hacia arriba,
Y este marco rojo nos indica aproximadamente el actual campus de la Universidad del Antonio Narro. Este es el periférico que viene aquí por el lado de los puentes, se le llama, así le dice la gente, los puentes. Esta es la calle de la salida a Zacatecas. Volteen ustedes como voltea hacia la Angostura. Y esta línea que veremos aquí, es la calzada Antonio Narro, que aquí tuerce y voltea precisamente hacia la salida de Zacatecas. A mediados de ahí es donde ubico yo la Ciénega. Si ustedes observan bien, no solamente hay una depresión, sino tenemos una caseta con una bomba donde se extrajo agua. De hecho, se extraía agua antiguamente, considerando que hay una galería filtrante que lleva precisamente a un estanque que todavía, bueno, captaba, no hace mucho cantaba agua, perdón, no hace mucho filtraba agua. En base a estos datos podemos hacer la siguiente deducción. La ciénega estaba ahí. El ojo de agua de Mederos, el ojo de agua que se menciona, está aquí, vendría estando aproximadamente 150 metros hacia el sur de la ciénega, o sea, del perímetro actual de la universidad, prácticamente en una nogalera que está enfrente de la Dirección de Asuntos Socioeconómicos. O sea, ahí estaría el manantial. Y las tres caballerías del Canto aproximadamente vendrían quedando del lado oriente del arroyo, y de Mederos pues vendría siendo la parte del arroyo con el lado poniente hacia el lado donde ahora están las vías del ferrocarril. Juan Alonso, que ya se mencionó, que terreno que después sería el Hornandillo, es un terreno muy, muy amplio, llegaría hasta el periférico. El Hornandillo, él disfrutaba de este manantial, pues por gravedad, pero Alberto del Canto tenía unos cuantos días, nada, disfrutaba nada más. Y bueno, después hablaremos de los viñedos del Álamo, las huertas de Moreno, muy interesante. Estoy dándole los nombres de los fundadores de la ciudad a quienes fueron mercedados estos terrenos. Muy interesante el dato porque casi todas las haciendas que están a lo largo de esta corriente de agua, del agua de los Berros, que fue desviada, para llegar hasta lo que ahora es el Rancho El Morillo, o sea, el alrededor de lo que antiguamente era San Antonio perdón, la hacienda de los Berros. Todas estas haciendas se llamaban San Juan Bautista, que es una alusión o agradecimiento al agua. Y entonces tenemos Huertas de Moreno, que se llamó la hacienda de San Juan, los viñedos del Álamo, que era San Juan Bautista del Álamo, y también se le llamó el Álamo de Buenavista, y la hacienda de Buenavista, cuyo nombre original era San Juan Bautista de Buenavista. Igual el nombre que el antiguo Villedos el Álamo. La única diferencia es que, como cayó en manos del marquesado de Aguayo, nunca fue subdividida. Por eso sabemos diferenciar cuál es el Álamo, perdón, el Álamo de Buenavista, diferenciarlos de la hacienda de San Juan de Buenavista. El Álamo de Buenavista también se llamó, repito, San Juan de Buenavista. Entonces ya encontramos la ciénega y el manantial, lo que nos permite confirmar dónde estaba la propiedad de Alberto del Canto, que creció. Medero se fue a Monterrey, y después ya se hizo famoso, se adquirió minas, fue uno de los miembros fundadores de la ciudad de Monterrey, y entonces le donó su terreno a Alberto del Canto. Juan Alonso desapareció, quizá haya sido muerto en mano de los indios, porque nunca sabemos de él, nunca vuelve a aparecer en los documentos históricos. Pero en un momento dado, a finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, muchos de los hacendados que habían tomado las tierras alrededor de los puntos donde había agua, tomaron los excedentes, se le llama las demasías, o sea, terreno agreste, sin agua, que estaba entre un punto y otro, entre una hacienda y otra. Por esa razón, si antiguamente tenía 5 caballerías de tierra, pues eso se extiende a cientos de caballerías que pueda servir no solamente para pasto de ganado, sino también para cuestiones para sacar leña y otros propósitos económicos. En 1617 se menciona que en Buenavista residía gente de encomienda, al igual que las haciendas vecinas. La encomienda era un sistema
por el cual se ponían a los indios se encomendaban en manos de los hacendados, quienes tenían la obligación de darles de comer, vestirlos y sobre todo de catequizarlos. Catecismo, obligarlos a irlos a misa, pero este sistema, a cambio, el indio trabajaba para él, aprovechaba entonces el hacendado, su mano de obra, un sistema que prácticamente derivó en el sometimiento esclavista de esta mano de obra. Entonces sabemos que para 1617 Urdiñola, bueno, ya había muerto Urdiñola, tenía en la hacienda de Buenavista mano de obra indígena esclavizada trabajando en el trabajo agrícola. En un principio lo que tenemos es que encontramos que el marquesado, el marqués de Aguayo, los marqueses no trabajaban directamente la tierra. Y entonces en Buenavista era normal, igual que otras haciendas, rentarse o subarrendarse. Tenemos aquí un documento del Archivo Municipal de Saltillo, fechado el 10 de septiembre de 1715, que es el contrato de renta, de arrendamiento a Juan de Aguirre. Y dice que se lo renta el marquesado o su encargado con las caballerías que tiene de pan coger, o sea, para trabajo agrícola, sea las cementeras, la tierra para trabajar, y las aguas de aperos que se componen, los aperos, de 4 yuntas de bueyes y 4 rejas, o sea, arados, 2 asadones claro, con sus entradas y salidas, la hacienda, usos, costumbres y servidumbres, todo lo dicho con una casa que se compone de una sala, cocina y una galera. Era normal que la galera, el granero, estuviera junto con la casa, a veces en torno a un patio central, para proteger directamente el grano ante cualquier amenaza. Se lo da en arrendamiento por tiempo de 3 años a el dicho capitán Juan de Aguirre, los cuales dichos años han de correr y se han de contar desde que se empiece a sembrar el trigo, ojo, trigo, que es desde la fecha de esta escritura, septiembre, siendo declaración que desde dicha siembra de trigo en adelante ha de pagar cada un año 55 fanegas de trigo y maíz por mitad. Fanega aproximadamente debe ser el equivalente a un costal. Para 1717 ya están autorizadas todas las demasías. Entonces, el marqués de Aguayo va a empezar a mojonar y a escriturar sus terrenos, dándole la vuelta a todo el perímetro, desde Cuatro Ciénegas, bajando a Parras, Mazapil, bla, bla, bla. Pero esa es otra parte, el Mazapil es otra administración, también el marquesado, en este caso le da la vuelta a Parras, General Cepeda, San Juan de la Vaquería, le da la vuelta hasta varias haciendas y prácticamente termina o empieza en Buenavista. No solamente está midiendo y escriturando todo esto, sino que está poniendo mojoneras. Esta, esta mojonera que encontramos a manera de pilar encalada en el extremo norte del campus, justo en la entrada como quien va a rectoría. Tenemos esta que es la única de 2 mojoneras que se mencionan dentro de esta propiedad, que van hasta el cerro, arriba, hasta el pico, a un lado de la Cañón de San Lorenzo. Afortunadamente se conserva y tenemos la fortuna. Es muy posible que este sea la construcción, es una construcción más antigua que se conserve en Buenavista, y si esto es cierto, debe datar de 1717. Todo un señalamiento histórico. Para 1761, el inventario que hace el marquesado, si en un principio la casa contaba con una sala, cocina y una galera, en 1761 la casa se componía de 6 piezas, caballeriza y portal. Ya hemos visto un portal hace unos instantes. Tiene 3 trojes o galeras de 24 varas de largo. Una vara equivale a aproximadamente 84 centímetros. 24 de varas de largo y 6 de ancho. Todo techado de morillo con quiote. Todavía se usa este tipo de techados.
¿Por qué? Pues ante la ausencia de madera o de gente que corte la madera en tablas, con puertas, ventanas y cerraduras, 14 casitas de terrado para los sirvientes. Esos son los peones que están trabajando la tierra y están sirviendo, este, atendiendo al encargado o al arrendatario. Entonces tiene 14 casitas, 4 casas nuevas, quiere decir que las anteriores son viejas, para los sirvientes, techados con morillo y quiote y 2 corrales de tapia de adobe, una galerita y 5 casitas más, 3 tanques con su toma de agua de cal y canto para beneficio de la labor. Tiene 8 arados, aperados, 6 hachas, 2 azadones, 17 hoces, 5 alfanjes, que es un tipo de sable, es un tipo machete, una barra, una suela, una sierra, un compás. ¿Para qué quiere un compás? 2 barrenos, un escoplo, y creo que están trabajando la madera, una carreta aperada, una mesa, una banca de sabino, ojo, aquí se supone que no hay sabinos, un caso de cobre, un metate, está cocinando 20 guacales de piscar, un cubo de madera, 11 camas de carreta en bruto. Estás haciendo carreta, hay un carpintero, 24 rayos de carreta en bruto, 6 cabezas de arado, está trabajando arados, está trabajando, está haciendo carretas, un eje para carreta también en bruto, 6 timones, 2 masas de carreta, idem, una media de medir semillas con su almud y medio almud. Hay un carpintero que está trabajando esto. 41 bueyes mansos para labor, 34 caballos mansos, 12 mulas y machos, 13 potros de trilla, 23 potros de trilla, 81 fanegas, 10 almudes de maíz en ser. Parece ser que es encerrado en la galera. El censo de 1777 hay 2, que es el primer censo, gracias a las reformas borbónicas, por fin se comienzan a hacer los censos, se levantan varios en Saltillo. En el censo de 1777 y 1781, de ahí sacamos estos datos, de los 282 habitantes de Buenavista, 101 eran mulatos, 73, 7 indios y 43 españoles, el resto eran castas, o sea, gente mestiza. En total encontramos 24 familias residiendo en la hacienda, donde poco menos de la mitad de sus habitantes eran mulatos, lo cual nos parece muy extraño, no extraño, digo, es un indicador, seguido por indios españoles y castas. Hay un carpintero, por fin encontramos el carpintero. Y entre otros oficios encontramos el vaciero, o sea, es aquel que cuida el ganado vacío. Pastor del chinchorro, quiero pensar el que no está preñado, de cabras, principalmente sirvientes, operarios, caballerango y un boyero, se encargaba de los bueyes. Les decía que el hecho de encontrar mulatos es un indicador, porque resulta que el marqués de Aguayo, digo, hubo varios marqueses, obvio, fue uno de los mayores esclavistas que encontramos en Coahuila. Nunca nos dice que estos eran esclavos, pero por su tono de piel podemos deducirlo. Más o menos por esas fechas, también en ese mismo inventario de bienes, encontramos en Parras, en Patos, perdón, en la hacienda de ahora General Cepeda, San Francisco de Patos, en el inventario de bienes encontramos a los esclavos que hay en esa hacienda. Y resulta que tenemos a una señora de 32 años que obviamente vale 275 pesos, una hiladora de 15, otra hiladora de 14, una niña, un niño Blas de 11 años, uno de 10 años, pero Polonia, que es hermana del anterior de 8 y 6 años, con valor a 100 pesos cada niño. Entonces, hay indicios para suponer que el marquesado de Aguayo echaba mano de mano de obra esclavizada. En el inventario de 1815 ya viene en decadencia, pues porque los marquesados, que el marquesado era un terreno enorme, pero muy poca agua, pocas de sus haciendas eran productivas. Y obviamente la vida que llevaban desperdiciando mucho dinero, y la guerra de independencia cortó los caminos y las rutas comerciales
Y también dificultó el comercio y entonces sabemos que muchas de las pieles se echaban a perder por la humedad y la poca gente para trabajar. Entonces el marquesado vino a menos y pronto vio la necesidad de vender y para ello levantó en 1815 ese inventario. Lo que encontramos es un tanque situado en el camino real que va de San Juan de la Vaquería para Buenavista, otro tanque nombrado de las Coloradas, otro tanque en la misma labor de Buenavista con puerta de calicanto, otro tanque inmediato a la casa grande de la misma labor de Buenavista, la casa principal situada en la labor de San Juan Bautista de Buenavista, compuesta de 6 piezas, un corral y una caballeriza. Ven, ya no hay un portal. Su tapia la tapia de la huerta tiene 180 varas de largo por 3 de alto. Yo creo que están hablando de adobe y tienen que cotizarla. 180 varas equivale aproximadamente a 151 metros, por lo tanto, la huerta debió medir aproximadamente un cuadrado de 38 metros por lado. La casa que sirve de ayudante es otra casa, ayudante de labor con sala, recámara y cocina, 22 casas de los sirvientes, una galera destinada para encerrar el trigo, 2 galeras contiguas y con una de ellas doble, 2 corrales cercados de adobes y cimientos de piedra, una era cercada y enlatada. La lata ya saben que es una vara o un tronco muy delgado de madera. Un arco de cablicanto fabricado en la labor de la Colorada de Buenavista para pasar por el arroyo que sale de las casas y entra a la labor. Para pasar por el arroyo, el agua que sale de las casas y entra a la labor de abajo. Estamos hablando de un pequeño acueducto. Un tanque con su compuerta de calicanto que se hizo en el año de 809, de 1809, con el destino de represar el agua de la Encantada, del arroyo del pueblo, del arroyo de la Encantada, para aumentar el riego de la labor de Buenavista. Déjenme hablarles un segundo, unos minutos, sobre el agua de Buenavista. Este es uno de los planos de 1847 del invasor norteamericano, donde tenemos a Saltillo, el arroyo del pueblo, y obviamente aquí, justo antes de esta cañada, San Juan de Buenavista, que debe ser las huertas de Moreno. Acá Buenavista nada más lo menciona como una C, Buenavista, y observen ustedes cómo ese manantial, obviamente antiguamente debió haberse unido, bajado hacia el arroyo del pueblo o arroyo de la Encantada, y en este caso fue modificado para llevarse a lo largo y sobrepasar hacia el norte a la villa del Saltillo. Este es otro plano de la invasión norteamericana, de la invasión francesa, 1800, década de 1850. Donde tenemos Saltillo acá al norte, esta es la ruta que va de Buenavista a Saltillo. Lo que tenemos aquí es el molino y la fábrica de hilados y tejidos de Arispe, de la Labrador, donde ahora están los acueductos por la calle de Urdiñola. Pero antes de acá hay un estanque. Este es el estanque y claramente dice agua de Buenavista. Quiero ustedes que observen cómo esa agua de Buenavista llega al Labrador y continúa, pasa Saltillo y prácticamente llega, sobrepasa la Huilota. La Huilota es donde está ahora el extremo de la colonia Guanajuato, la República Oriente, o la República, aproximadamente en el cruce del Boulevard Valdés Sánchez con Abasolo. Y el agua continuaba. Nada más para que vean la cantidad de agua que daba Buenavista. Bueno, ya les decía que había caído en crisis el marquesado y en 1825, después de largas negociaciones, el antiguo marquesado de San Miguel de Aguayo fue vendido a la empresa inglesa Baring Brothers Company y asociada con la Staples Company, que fue quien mandó a hacer este plano en 1825, donde tenemos aquí esa Buenavista. Tenemos, son administraciones. Buenavista, que en este caso continúa hacia el highway de Ferniza, Buenavista, Saltillo, esa es la administración de Buenavista. Bueno, esa es la hacienda y la administración es una zona más amplia, pero si lo observamos detenidamente, tenemos que tiene 33,070 acres, equivalente a poco más de 13,383 hectáreas, la propiedad de la Hacienda Buenavista.
porque la administración, le digo, incluye Hawái y una zona un poquito más amplia. Pero bueno, tuvo problemas, y siempre tuvo problemas porque el gobierno del estado de Coahuila no quería que estuviera en manos de extranjeros, era muchos terrenos, que todo el marquesado estuviera en manos extranjeras, y esto no se va a solucionar sino hasta mediados del siglo. Cuando se renta en 1835, había cinco galeras, ya muy maltratadas, quizá por estos descuidos de las ventas, dos cuarteadas y parte de los techos cayéndose, dos gallineros, casa grande compuesta, ahora trae un portal, sala, dos recámaras, una cocina, lugares comunes. Esta es la primera vez que se mencionan lugares comunes. Ese es el baño, porque era una letrina independiente donde tenía varios hoyos para hacer las necesidades y bueno, se le llamaba comunes, pues porque antes era común ir en grupo. Digo, era normal. Pero ojo con la casa, continuamos, dos cuartos independientes, un cuarto para tienda y un horno. Me da la impresión de que la casa grande tiene algunos techos caídos, por eso están considerándolo con dos etapas, una con dos recámaras, cocina y los baños y otros cuartos independientes. ¿Cómo que independientes? Un cuarto para tienda. Por fin tenemos la tienda mencionada por primera vez en 1835 y un horno. Como verán, no hay ningún dato hasta ahora que haya aparecido en 1828, que era la reconstrucción hipotética de la que hablábamos a la hora de introducir el tema. La casa destinada para el trojero, ya muy maltratada, un corral para huerta, con puerta vieja cayéndose a las paredes, dos corrales, 12 eras, una con palos y otra sin ellos, tres caballerizas, 22 casas, ven, de cuadrilla. La cuadrilla son los peones maltratadas. No ha crecido desde el siglo XVIII la cantidad de casitas para los peones. Bueno, 1840, por fin, después de ir y venir y pelearse hasta que se desesperaron la empresa extranjera y los hermanos Sánchez Navarro, Carlos y Jacobo, compraron el antiguo marquesado. Habían heredado en 1836 grandes propiedades en el centro y norte de Coahuila de su padre José Melchor y de su tío José Miguel Sánchez Navarro, cura párroco de Monclova. Con la adquisición, perdón, de las posesiones del marquesado, con 8 millones de hectáreas, o sea, 80,000 kilómetros cuadrados, y las suyas propias, lograron conformar el mayor latifundio en la historia del continente americano. Y entre estas tierras estaba incluida la hacienda o la labor de Buenavista. Esto es Jacobo y su tío José Miguel, el canónico José Miguel Sánchez Navarro. Bueno, un dato muy importante es la participación de eventos de guerra durante la invasión norteamericana en terrenos que pertenecieron a la hacienda de Buenavista. De hecho, en Estados Unidos se le llama la batalla de Buenavista, una batalla muy importante y decisiva, mientras que acá le llamamos el lado mexicano la batalla de la Angostura, que también eran terrenos de la Hacienda de Buenavista. Ellos prefieren el nombre de la hacienda y nosotros preferimos darle el nombre al accidente geológico. Una cosa importante es que encontramos en algunos documentos masónicos estadounidenses, como verán, Boston, 1 de julio de 1846, de la revista mensual masónica, nos habla de dos casos. Lo primero, al menos una fuente cita por su nombre la logia militar St. John, San Juan, en Buenavista, autorizada en 1847 para el segundo regimiento de Mississippi. Hasta su desaparición al siguiente año, perteneció bajo la jurisdicción de la Gran Logia de Mississippi. Y también se reporta el fallecimiento de distinguidos masones estadounidenses en la Angostura, que fue reportada en Boston el verano de 1847 por esta publicación que les digo, The Freemasons Monthly Magazine. Una anécdota de la época insinúa la presencia de masones entre los soldados norteamericanos de la histórica batalla. En momentos de mayor ferocidad bélica, cayó herido un joven soldado del segundo regimiento de infantería de Kentucky. De inmediato, varias lanzas mexicanas apuntaron a su corazón. Durante estos confusos momentos, tan solo le vino a la mente el saludo secreto masón.
En cuestión de instantes, un mexicano retiró la lanza, levantó a su postrado adversario, ahora su hermano, y lo cargó, alejándolo del peligro. El autor termina su historia comentando: el muchacho, sin embargo, terminó muriendo con su protector, pero el hecho mismo aún pervive como un recuerdo de la fuerza y pureza del vínculo masónico. Bueno, esto va a propósito de que para sepultar a soldados estadounidenses hubo necesidad de abrir un nuevo panteón en Saltillo, al oriente de la ahora calle Benito Juárez, pero no fue el único lugar para tales inhumaciones, pues Rafael Benarro, primer director de la Universidad Autónoma Agraria, bueno, entonces no se llamaba así, en 1923, escribió que el general Zachary Taylor mandó abrir una enorme zanja en el fondo de la huerta de la hacienda de Buenavista, o sea, la huerta atrás de la Casa Grande, para sepultar a más de 1 millar de cadáveres. ¿Y dónde está la Casa Grande? Bueno, suponemos que ahora se le llama al edificio La Gloria, aunque para sepultar a más de 1 millar de cadáveres, aunque la cifra parece exagerada, y añadió en 1923 Rafael Benarro: todavía ahora la reja del arado levanta entre las vides, ahora sabemos que hay vides, huesos humanos, y en las noches húmedas salen los fuegos fatuos. Por mucho tiempo, atrás de la gloria, a este sitio se le llamó Panteón de los Americanos. Esta es una imagen de Samuel Chamberlain, un militar que venía con el ejército norteamericano, con acuarelas que pertenecen ahora al Museo San Jacinto en Texas. Esta imagen se le llama Compañía de Dragones peleando en Buenavista. Obviamente esto hizo algunos trazos y lo coloreó quizá a deshoras o en otro momento o en otro, incluso en otro lugar, puesto que muchas de sus imágenes están muy distorsionadas de la realidad. Lo que tenemos aquí es que aparentemente nos está indicando que el casco de la hacienda de Buenavista tenía 2 pisos para poder tener, y el techo plano, obvio. Lo mismo hace él cuando habla de Buenavista, cuando hace esta acuarela de Buenavista, que nos trae precisamente un divisadero, que es una característica de las haciendas de la época. Me gustaría regresarme al tema de los mapas y planos de los norteamericanos durante la invasión, porque son muy interesantes la manera en que vieron la hacienda de Buenavista. Lo que tenemos aquí es el agua que va desde la Encantada, el arroyo del pueblo, vamos acá hacia San Juan de la Vaquería, el norte, voy a procurar que siempre el norte esté hacia arriba, Buenavista, y lo que tenemos es acá el hecho de que tenemos un manantial y una hacienda, un poblado, con, obviamente, esto significa trabajo agrícola, y acá también trabajo agrícola, agua, y si no me equivoco, perdón, esto es un manantial y esto es presa. Volteé la imagen de esta otra imagen, la imagen de este otro plano, para que veamos siempre el norte hacia arriba, el camino de San Juan de la Buenavista, con casas a ambos lados del camino, y por lo que veo hay bueno, tampoco podemos, su objetivo no era ser fiel, no podemos confiar 100% de esto, de estos dibujos de los norteamericanos, pero como verán, hay un camino que le da la vuelta, y un par de casas, o 2 o 3 casas más o menos bien ordenadas, y otras casitas dispersas, que deben ser las de los peones. Un estanque atrás de la casa que viene de un manantial cercano, que es donde acamparon a fin de cuentas los norteamericanos, y observen ustedes cómo esta sequía baja, pues bajaría hacia lo que vendría siendo el arroyo del pueblo, o también en aquel punto de Buenavista se le llama arroyo de la Encantada. Esta es otra vista, también hace lo mismo. Hay un camino que le saca la vuelta a Buenavista. Este es donde está acampado el ejército junto al manantial. Observen que de un lado tenemos las 3 casas mencionadas y luego un montón de casas dispersas, pero hay un elemento al norte de la sequía que cruza, y me parece estar viendo ahí un puente, eh, cómo hay cierta organización en torno a una plaza. Les digo, no son confiables para sacar deducciones, pero ya comenzamos a observar algunos detalles interesantes. Este es otro también de Buenavista, de esa misma época, que nos trae el trabajo de la agricultura. Quiero pensar que este es el arroyo del pueblo,
camino para el Saltillo. Acá está acampado el ejército norteamericano, el camino junto al trabajo agrícola. Y lo que tenemos aquí es que hay un intento de organización, y lo más interesante es que el militar que dibujó esto quizás se dio cuenta que al interior de la Casa Grande había un patio central. Digo, ninguno de ellos es confiable, pero hay datos que pudiéramos sospechar que están hablando. En 1852, después de la Guerra Norteamericana, vino un personaje, John Carter Brown, perdón, George Russell Bartlett, un dibujante que venía con la Comisión de Límites y viene desde Chihuahua y por alguna razón pasa por Saltillo, y esta es la vista viendo hacia el norte de la hacienda de Buena Vista, viendo hacia Saltillo. Y si ustedes observan aquí, de seguro está en la angostura, viendo dónde fue la famosa batalla, y luego al fondo tenemos una arboleda que quizá sea una visión de lejos de la antigua hacienda con la ciudad de Saltillo al fondo. Y no lo sé, esto que me parece ahí me parece el Cerro de las Mesillas, que sí, desde ese punto sí se logra observar. Los hermanos Sánchez Navarro se vieron en crisis después de, ya con Benito Juárez va a estar peor el asunto. Los hermanos Sánchez Navarro vendieron a Higinio de León la hacienda de Buenavista en 1853. Vean ustedes, el Álamo, Buenavista, la Colorada, la Encantada. Esa es la zona de la Angostura. Entonces, Higinio de León reparte a sus hijos en vida, la divide en 6 partes, y por eso sabemos cuáles son los elementos que componían entre 1853 y 1898 Buenavista. Casa Grande con un cuarto el alto, que es el divisadero que hemos estado hablando. Por primera vez se menciona. Huerta, ya lo sabíamos. Cochera, galeras, casas de peones en torno a la plaza y a lo largo de la calle que sale a Buenavista. Por primera vez se menciona un molino. Probablemente posta de diligencias, mesón y tienda de raya. En la Mapoteca Manuel Orozco Iberra, de la Ciudad de México, se conserva estos planos que están en francés, lo que nos hace pensar que es durante la ocupación francesa de Saltillo, durante la invasión francesa entre 1862 y 1864. Y bueno, es un derrotero, quiere decir que es una larga fila de dibujos que nos van dando todos los detalles del camino. Esto viene siendo el camino que va hacia Saltillo, las curvas de nivel de la sierra de Zapalinamé, el cañón de San Lorenzo y la sierra al lado poniente, con su norte viendo hacia allá. Esto es la Encantada. Viene. Acá pasan aquí la Angostura hacia un fuerte militar, que es el punto de los norteamericanos, y luego, por primera vez, encontramos en 1862 el primer plano conocido de la antigua hacienda de Buenavista. Disculpen la calidad, es lo que tenemos, pero ahora el norte está viendo hacia arriba. Como verán, hay un camino que atraviesa y cruza por enfrente de la Casa Grande con la huerta atrás. O sea, no puede ser otra más que la Gloria. Desde entonces, pues no se le llamaba la Gloria. La Gloria, su nombre le viene hasta después de creada la Escuela Regional de Agricultura. Entonces, pero hay algo, ¿ves? Hay una salida, pero no lo menciona aquí, pero debe haber un periférico, o algo que le dé la vuelta. Esta es la calle que va hacia Agua Nueva, la plaza, y observen ustedes el manantial. Cruza, bueno, si esta es la huerta, esta es la nogalera. Cruza esta marca de aquí, implica que hay un puente, y baja y cruza por abajo de este edificio hacia la hacienda, hacia el agua de Buenavista, hacia lo que es el arroyo del pueblo, el arroyo de la Encantada. Y si cruza por abajo de ese edificio, esto no puede ser otra cosa más que el molino de trigo. Ven, entonces tenemos 2, 3 casitas o 4 casitas alrededor de una plaza, con una serie de hileras para los peones. Estas son casitas de los peones. Después me di cuenta a la hora de estar dividiendo este señor Higinio de León, estas propiedades, estas casitas tan pequeñas, que algunas tenían la parte de atrás corralitos. Observen esa línea, tenían corralitos las casitas, tenían sus animalitos los peones, pues para tener un gallinero o su puerquito para poder alimentarse mejor.
con un patrón disperso de viviendas, o cuyo intento de organización quizás sean las supervivencias de esas casitas del siglo XVIII. Bueno, entre 1891 y 1800, perdón, está al revés, entre 1886 y 1891, el Henrik Mas compró 5 de las 6 porciones, o sea, porque había sido dividida en 6 partes por los hijos de Higinio de León, compra 5 de las 6 porciones de la hacienda de Buenavista, pero una más es comprada por Antonio Narro. Y en 1800, mira, aquí hay un error, debe ser 71 el 81 al 96 al 86, pero y el 86 Enrique Mas le vendió la hacienda completa, las 5 de las 6 partes se la vende Antonio Narro, quien ya poseía una sexta parte. Enrique Mas era el esposo de la hermana de Antonio Narro, Trinidad Narro de Mas. Estos son retratos de la época. El primero se conserva en el archivo de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, es un cuadro precioso que no se había identificado, pues porque no hay nada escrito atrás. Y las dos siguientes pertenecen a la colección del archivo Papeles de Familia de la Universidad Autónoma Iberoamericana, de la Universidad Iberoamericana de la Ibero de Saltillo. Fotografías muy lindas. Antonio Narro se ha dicho muchas cosas, se han hablado muchas cosas, pero pocas con fundamento. Antonio Narro en 1911 reportó que tuvo en Buenavista y esto es parte del censo agropecuario, que entre 1909 y 1910 una superficie cultivada de 1.200 hectáreas, 600 de ellas trabajadas por cuenta propia, las otras 600 por parte de los peones. Como cosechas, contabilizó a los 5 años anteriores un promedio de 170 cargas de trigo, 50 fanegas de maíz y de 40 a 50 de frijol. Disponía de 2.000 hectáreas de agostadero, una presa de piedra que van a encontrar ustedes allá por el Bajío, por cierto. De hecho, hay 2. 10 arados de fierro y maquinaria evaluada en 1.200 pesos, en la cual se incluían 2 desgranadoras. Contaba con 20 caballos, 30 cabezas de ganado bovino y 1.100 de caprino. Y disponía de 20 operarios, la mitad adeudados. Y esto debió haber tenido una tienda de raya, quienes le debían en promedio 250 pesos por persona. En la hacienda no existía tienda de raya, entonces creo que les prestaba por su cuenta. En la hacienda no existía tienda de raya, médico o escuela, y su población ascendía a 250 personas. Este edificio, ahora conocido como La Gloria, en los primeros años de la universidad, llamado el edificio principal, esto debe haber sido una de las primeras fotografías de la época de la universidad, pero las primeras fotografías que tenemos, obsérvese como junto al edificio principal tenemos una puerta que quizá es la que nos llevaba al huerto, o sea, atrás la nogalera atrás, y aquí ya desapareció el huerto, pero la puerta, pero hay 2 piedras para encaminar y que la carreta no roce contra el muro. Es la siguiente, también es muy antigua. Y lo más interesante es que nos enseña lo que era el antiguo molino. No, aquí el antiguo molino y otras casitas que debieron haber sido las casitas de los peones. Cuando digo molino, esto ya es en el final del siglo XIX, principios del XX, cuando fue introducida la electricidad, porque el molino original que tenemos detectado es de plano hacia mediados del siglo XIX, es enfrente de este edificio, justo donde el agua empezaría a caer. Y por aquí habría que excavar, deben de quedar restos del antiguo puente para cruzar la sequía. Esta es la Casa Grande y no me estoy yendo hacia el lado de la universidad, estoy platicando sobre la antigua hacienda. Observen ustedes 2 detalles. Escuela de Agricultura de Coahuila. Para el edificio Antonio Narro, originalmente no se pensaba llamar Antonio Narro a la universidad. Escuela de Agricultura de Coahuila. El ingeniero Saucedo, ingeniero civil, en 1918 hizo estos dibujos, ahí dice 1918, estos dibujos para la remodelación de la Casa Grande, y todavía se observa cómo trae los muros gruesos, algunos son, y muchos son de adobe. Estos muros deben de corresponder a la antigua Casa Grande, que hemos platicado
ya mencionada desde el siglo XVIII, aunque existe la posibilidad de que se haya originado desde finales del siglo XVI. Es posible. Voy a tratar de leer esto, que no me es nada fácil. Son notas de Eligio Ibarra Cervantes que se conservan en una colección particular. El edificio principal, conocido anteriormente como La Gloria, se principió a construir por el año 1919. O sea, terminándose a finales de 1922 por el ingeniero Saucedo como arquitecto y constructor, terminando el señor Félix Carrillo no sé, de carpintería, los trabajos fueron Pedro Moreno, bla, 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 siendo pagador, etcétera. El edificio principal de la Escuela de Agricultura Antonio Narro se construyó sobre el casco de la hacienda de Buenavista, lo que se llamaba la Casa Grande, donde vivía don Antonio Narro con su servidumbre, no sufriendo grandes modificaciones. Todavía conserva casi la forma de la casa y de la casa y algunas paredes. Claro, todo esto el interior ya fue demolido, solamente queda el cascarón. Algunas paredes que tienen 1 metro de ancho. Donde, donde estaba la oficina del campo agrícola era el despacho, comedor y cocina de Antonio Narro. Estaba el baluarte, o sea, el divisadero. El baluarte estaba el baluarte, era una escalera con una especie de torreón. O sea, es el cuarto en segundo piso que sobresalía del techo de toda la casa y servía como mirador, que es el divisadero, para observación del rancho, el huerto, el bajío. El pórtico actual era el portón de la casa, que medía como 4 metros de ancho. En la misma línea del edificio y al sur, en la misma línea del edificio y al sur, era una acera de casas habitación para los peones hasta más allá del tinaco, que es donde, luego hablamos, tenemos que hablar de esto, terminando en una vecindad, al frente de esta hilera de casas y formando una calle bastante ancha, había otra hilera de casas más angosta que la calle actual. En dirección al oeste y enfrente de edificios ya desaparecidos, en un puente, una tarjea a ensancharse como 10 metros frente al comedor, que es el puente que le estoy platicando del dibujo, el puente mencionado aquí frente al comedor, actual comedor, para angostarse la entrada de un edificio de 3 pisos que era un molino de trigo acondicionado por el agua de la huerta que pasaba luego a regar los cultivos del Bajío. Esto es de la poca información que tenemos asociando el espacio actual de la universidad con la hacienda de don Antonio Narro, que obviamente ya hemos mencionado es el casco de una hacienda virreinal. Tengo esta imagen donde tenemos el norte hacia arriba y esto viene siendo el edificio de la Gloria, donde sobreponiendo una hipótesis del dibujo de 1840 o 50 de la invasión francesa, Casa Grande con el huerto, la nogalera, con la sequía que pasa, aquí tenemos el puente hacia el molino, la plaza, casitas dispersas, la calle que va hacia Buenavista y donde está el tanque ahora, la pila y una pila, vendría siendo esa vecindad que se menciona, que creo después fue escuela, si no me equivoco. Nuevamente, una imagen aérea, aquí tenemos abajo la Gloria, y les pongo esto solamente para mencionar y ubicar y que quede grabado algo que mencionó el ya fallecido ingeniero Eduardo Fuentes Rodríguez, quien fue quien revisó mi trabajo de investigación. Tenemos la avenida principal y esta que es la avenida de la entrada que va a dar la vuelta, que va hacia el Bajío. Este tramo de camino, decía Eduardo Fuentes, que este tramito era de los pocos elementos, o pocos trazos o trozos del camino real que le daba la vuelta a la hacienda, que son los pocos trazos sobrevivientes del antiguo camino real. Esta es la entradita que da hacia unos viveros invernaderos que cuando va uno rumbo al Bajío. Entonces, ese trazo
Aunque la piedra no sea la misma, aunque la obra esté asfaltada, qué sé yo, no importa, lo importante es el trazo, la supervivencia de un elemento centenario. Ahora, estamos hablando de un edificio, de un conjunto que está desplantado sobre una zona histórica y quizá algunos muros de la gloria sean antiguos, como ya hemos mencionado. Hay otros elementos de gran antigüedad, como que les diré las cortinas de las represas allá junto al Bajío o este trazo del Camino Real. En conclusión, podemos platicar que de sus orígenes la huerta se ve asociada a la Casa Grande. La Casa Grande, ahora la Gloria, pareciera originarse con la casa construida por Alberto del Canto, mencionada en 1599, que fue creciendo de manera orgánica a través de los siglos. Hasta ahora no han aparecido evidencias de haber contado con noria, capilla o herrería. Y sobre todo, y esto es muy importante, quizá Buenavista sea el único espacio de Saltillo donde se tienen documentados más de 400 años de arquitectura, prácticamente de manera continua. Yo creo que hay muchísimo que hablar sobre esta zona histórica, esta zona de edificios, ahora edificios monumentales, que son patrimonio histórico porque también, además, están protegidos como una zona protegida por parte del Centro Histórico de Saltillo. Quizá valdría la pena en un futuro platicar sobre algunos aspectos poco conocidos, y polémicos, sobre los orígenes y los primeros años de la ahora Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que es una zona interesantísima para estudiar, cuyo estudio debemos de profundizar. Bueno, no me queda otra más que darle las gracias por su compañía, espero que les haya gustado y ojalá en un futuro tenemos que hablar sobre estas cosas y profundizar un poquito más sobre la historia de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, que es uno de los pilares de la educación en Coahuila y en la región. No me queda de otra más que agradecer su compañía y desearles un feliz año ya prácticamente en febrero. Gracias.